Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar de la palabra de Dios, todo lo que Él nos propone, para que podamos hacer un cambio de verdaderos cristianos, un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de pensar. Para la conversión, cambio de mentalidad, metanoia. En este domingo, parece bañande yagüero guatana, coñandere cobe, parece va yagüera jana, coñandenetán, parece va yagüera jana, beñandero gapea, beyayepa, desde la palabra de Dios, somos sacana, me sacañan de pemba y ponaitea, peñe eru vive. Queridos amigos, la primera lectura del día de hoy es del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 15, versículos 15 al 20. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío ni le dio a nadie autorización para pecar. Queridos amigos, qué interesante. Estamos ya en este, vamos a decir así, último domingo ahora de esta primera parte del tiempo ordinario. Con 18 de febrero, con miércoles, coaña moñe penuyeta, imagina el año de tiempo de cuaresma. Pero va a si yo que fuera. ¿Por qué? Ya digo ya que el tiempo ordinario es el tiempo para poner orden en nuestra vida de acuerdo al gran misterio de la salvación. Va a ser el misterio, peñan de yaro esa caña de o esa peña de hina lleva en el día a día a través de su palabra, morbi pajo hina peñan de la pe. A ver peñan de ya es bueno ñan de yara, da ego ley fácil página. A ver ñan de coanga con este domingo, ya el sexto del tiempo ordinario, ya ñan de yara veina, tiempo refer ya peñan de yara, tiempo, hay cote, pete, tiempo imbarete mía. Y que tu hanguay ya agua pueda calcular mañana ya lleva ya pobremente un tiempo de conversión, así como me pedís. Hamba eres ya upea porque justamente aveña ña gendu iñe eru vive la y añade. Si quieres, ñande upea na oñe bueno, si quieres, peñande ya hipotado si yo que fuera, va ella ya vota. Puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Qué espectacular, queridos amigos, co Ñandeyara en la ya ñajenduno y la lleva. Este es del libro del Eclesiástico. Eclesia, el griego, dice comunidad. Iglesia, upeago dice comunidad, atihuazú. Peñandea lleva ñañembra tu página. Ñajendu hanguaisha ñajendu hoy Ñandeyara epalo yerurea ñande ha ñajendu haisha lleva ñande ko angañañeme saca peñane acá y peñande ñe awi lleva ya es hanguaisha aro Ñandeyara laro guatana hinarae ko tape cualaro yapana hinarae. Bueno, y entonces nos dice demasiado claramente en esta síntesis de su evangelio, de su palabra, de su propuesta, de
la andere hipotano será, la andere hipotano. ¿Por qué? Está ponando será de una cosa, llame va a mandar la andere y contener que todo un salare cacua por allá. Estoy con de gente allá. Anila oye ella andere más la abuela la inoina, peago vete gente y gente higo mía, hago gente y amba eres la ina upela ay ponda ye umia la gente y la gente higo dice nala doy potay no quiere hacer el camino del Señor, no quiere escuchar la palabra de Dios. Ojendu rangüea lleva oñe pomo irangüe veñan de ya en donde veja oñe suja y cierto y tengo la mío vi por la ella pues la ca cubebe go lleva la getamba en la no y ponaya hina en vez que ojendu lleva allá ya apoyo un diepa como pueblo dale fuerza ya pu alguien a lo mitad ya poguen a ver Paraguay ni cote me imagina ya de pero oño un diepa vaya ya po ya no ya mo ambu Ñañe pues no andega tú le ya criticar ya bueno la iglesia lo así la iglesia los obispos luego que pea que amó. Espera más que tú hagas la culpable de la desgracia del pueblo. Queridos hermanos, a nivel la upeixa, ñajendu veñan de yara y añade si quieres. De ahí se una pena a cambio y te veo que ya veñan de yara ñe la iga tu janguaisha, la ña cambia a mí allá por mí así como es el evangelio, así como Dios nos pide. En primer lugar, no te olvides, queridos hermanos, como repite la palabra de Dios a Lucas, sobre todo, y por avente movillan de cuando no se acuerda, ¿cuál es el primer mandamiento? Yo por ando venían de Yarabe, un doctor de la ley. Hayan de Yarabe, en primer lugar, mi hijo querido, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cumplirás sus mandamientos, sus decretos. Pea moya cueñandea lleva. Ya lleva por aboja guaycha sea ya ella ante yarana aveina. Pea moñe bonita. Pea, porque este te dimba ello ahí. Ya huele cojina veñandea pues teve. A ver ñe bonita arbiña de yara. Añe comprometen en die. Si quieres, vas a observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada al Señor. Entonces automáticamente o mañana de peña de acame. Y si no quieres, vas a destruir tu vida, destruir la vida de la comunidad, destruir la vida de la nación, destruir la vida de los demás. Entonces, queridos hermanos, imbaretea y pojina con el libro del eclesiástico. Vengo igual con el libro cuando oye jaiba justamente como una síntesis que se hace de toda la palabra de Dios, de todo el evangelio, la buena noticia, peñan de yaro y cuame, añade. Upeareco y pone tereila ñajendu con libro cuá lleva, porque cuáña de mopu arorega lleva, cuáña de mopu acani, para que nosotros podamos entender que el Señor, haciendo una gran síntesis de todas las verdades, la que tenemos que nosotros poner en práctica, ave boruñande, o esa cañande, ontre gañande, peñande pues te veo como ñande. Dale, será, si quieres, más que esto, va el aetan de ella, de yara. Y esto nosotros lo encontramos ya en muchos de los libros del Antiguo Testamento, como luego se vuelve a reinterpretar en el Nuevo Testamento. Si quieres, ella de yara, en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, ¿verdad? Versículo 15 en adelante, ella de te pongo ante dos caminos, ante el bien y ante el mal. Pero haga, si quieres, lleva. Vos vas a decir, de la yepoyaita es una peiponane de peibaiar el yepoyaita, pero pea opita, bebé, ne apeto hume, pero veanare guapianare calculare ñamindu upona, lleva jaere veñan de yarabe, ñan de yara sheuka ya poseco tapeco andere moyense a veces no debe. Ya llevo míquena, añademos barete míquena, llevo ñan de para que el Señor nos bendiga y nos dé esta gracia y tengamos la fuerza necesaria como auténticos cristianos la ya es agua. Si quiero, Señor, haré lo que me pidas. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical en este domingo 15 de febrero. O página o esta primera partecita, primer momento para poner en práctica, lleva ya Hueruco origina uno de los conocimientos más grandes que el Señor nos da, pero no hay solamente el conocimiento con la razón, sino que ese conocimiento que es el experimentar la gracia de la manifestación de la revelación de Dios a través de su nacimiento. Penavidad Ñande Yara Ñandeo me Ñande bueno será upeande ko anga reñen cargata are moita pendere ko bebe are beruta con denetame are beruta ko de ogapupe lleva ko alandere yapoana. Esta segunda lectura, queridos amigos, de este domingo 15 de febrero es de la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio, ni oyó, ni siquiera pudo pensar. Aquello que Dios preparó para los que lo aman, Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Queridos amigos, qué espectacular esta síntesis de San Pablo cuando le está escribiendo, ¿verdad?, a los cristianos de Corinto. Ya digo hoy que la carta de Pablo, esta es una de las que él de puño y letra, una de las primeras que escribe, queridos amigos. Oye, paiteo, yo mombe ujanmaisha y janmaisha, pese añandúa y nada, pese y cuaja, peñan de yara, o huerúe, cuebeseñe, amen lleva. A pese a puesto muy agua pirirea, calcula mi. Ay, chamba, ebalañan de yara, iba de cueñan de coanga, abeja y agüera acabe. Esta es la carta, queridos amigos, que envía Pablo. Y miren, lo primero que nos dice, es verdad, hey hoy, amén, amén, coa, añetetego a EBM, cochamos be UABM, agüeruca, BM, hina, peagonda, cualquier guargaire, cuanda, cualquier viroreina. Es una sabiduría, aquella sabiduría que las personas espiritualmente maduras solamente la pueden entender.
espiritualmente maduras, queridos amigos. Upeo yerure mañandea lleva la cristiano añetetera moñandé. Ya en duana ya es shara porque nos está pidiendo mucha madurez para que podamos, escuchando la palabra de Dios, ñañamindu urirea lleva ñamoingebe ñande ñame, ñamoingebe ñande corazón, ñande tepube lleva, ñandere coebe, apeye ñande ñañe punuya calculaña mañana esa peñandera penamba, esa pañamba apotamba, epalaña, cuame entajina, entero eteave. Eso quiere decir espiritualmente maduras. Ya guapuya calculaña, enduya, esa peñande yara, oye rueda ñande peñe en ubiveja, entonces ya igual. Ubeago la aranduca atúbela oye hajina pea la ontología. Ontología dice entonces la propia existencia. La propia existencia quiere decir va evala ya usean, va evala ya hipotamo, otro vala ya guataña ina va evala ñande yara. O moiva ecuajo cuavo ecueve ñande ñave, ñande tu ubela ñande ya copona janwa lleva. Pero la ya en upeajina dice, queridos hermanos, para que podamos ver y entender lo que Dios quiere de nuestra comunidad, lo que quiere Dios de nuestra nación, lo que quiere de Dios de la humanidad, del hombre, queridos amigos. Y entonces continúa esta segunda partecita, dice, pero esta no es la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, que están condenados a la destrucción. Dos cosas ella de igual, o tres si queremos. Primero, da ahí entonces cualquier pensamiento, reflexión mundana. Da ahí pea, si yo que fuera. Sino que con reflexión, con sabiduría, con ye cuañan de ya huere, coaña moinga, peñan de tu umeñan de coebe. Ya esa huella lleva lo que nos liga, lo que hace que sea una religión, religarnos a lo esencial y lo fundamental de nuestra propia existencia. Ya esa huella de nuestra ontología, lo que hace parte y característica esencial de la búsqueda del hombre hacia lo trascendente y lo que le hace feliz. Entonces no es una sabiduría que sale simplemente de tu cabecita, no sé, simplemente de la razón. No sale simplemente de la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo, queridos hermanos, lastimosamente se queda en las cosas superficiales. El conocimiento de este mundo es simplemente de aquello que nos rodea. La ñandella, cuiriri y parei, janguaya, ina, abeaña y moañande, yaicuapa, a la ñandella, ya poisha, guante, maoyupe, ante maoylo, valea. Queridos hermanos, que todas estas cosas son superficiales y pasajeras. Son elementales y fundamentales. ¿Por qué existen? Porque Dios lo puso en el mundo entonces. Porque justamente nos puso como instrumento para que nosotros utilicemos de buena manera y seamos felices, queridos amigos, en esta vida. Y desde esta vida caminemos hacia la vida de Dios. Upearangola yaguereco, todas las cosas maravillosas del universo. Yaipuru Hanwaisha, para comenzar este camino de felicidad y de realización. Upeala muchas veces ñandena entendéis, anaña entendéis, anaña apoyo y ahí. Maray con la ñamonda, maray con la ñande yapu, maray pico la ñande corrupto, yaipuru porana, chamigo, la peña de yarome, eva de peñande, de verdad, ahí tenemos todas las riquezas. Peña de neta 20 hoy lleva. Muchas veces utilizamos solamente a favor de nuestro grupito. Itaipú, Bellacenetá, las instituciones públicas, se dice de todos, de la nación, de todos los que formamos una nación. Y me hago de todos, queridos amigos. Pero la OASAN de Arby, entonces no, PH amigos, PH partido, PH grupo, PH lo que sea. Entonces, Yunde, porque de Andeñe, Mosende, Freezer, vende Amón, de PH que amó. Ñaño no veis, queridos amigos, entonces porque pea botarse, peando botarse gente, pean de amor. Entonces, queridos amigos, esto no tiene sentido, porque esa es la sabiduría humana de este mundo, la que ostentan los dominadores, se llaman de San Pablo, y dice que están condenados a la destrucción. Condenados a la destrucción. Ya ando por que pedace yo que fuera, porque entonces quiere decir que ya de hoy la ya página, como dice también San Juan, estamos condenados a un camino de perdición.
El que no hace y el que no vive los mandamientos del Señor, el que no tiene esta sabiduría espiritualmente madura, de este día San Pablo. Continúa, queridos amigos, lo que nosotros les anunciamos como cristianos es la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria. Pero ya subrayana, si yo que fuera. Es para que nosotros hagamos el camino de la gloria. Ani que no aprenderéis esta vez más repetir porque justamente hablando de la gloria, nuestra gloria, es lo que San Ireneo de León decía. La gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre realizado, el hombre que no vive en la ignorancia, el hombre que no vive en el bare, el hombre que no vive entonces, queridos hermanos, descartado y dejado de lado, el hombre que se realiza. Esa es la gloria de Dios. Y esta es la gran sabiduría, queridos hermanos, a la que nos llama el Señor. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer. Entonces la añade a dominadores o mojera ave San Pablo. La oñemoía hina petendo taisha ma oye esa cuana oye esa peana yepa yana na ave gojina el problema el quick de la cuestión. Japeaña de ña penuta ña va pues japeaña de ña penuta lleva ña cambia ya pone metanoia, cambio de mentalidad. ¿Para qué, queridos amigos? Y justamente para alcanzar el triunfo y la gloria de Dios. Pero dice aquí lastimosamente que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer. Peñadeña Moita al frente de nuestras comunidades, entonces de nuestra nación, lleva la lleva la japena, pero para la comunidad, queridos amigos, porque la japena la aprovecho propio hoy porque si lo hubieran conocido, queridos amigos, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Jamás vícola al Señor de la gloria. Y el Señor de la gloria, queridos hermanos, es el hombre viviente. Entonces tenemos que buscar esa gloria del Señor aquí en nuestra comunidad, aquí y ahora, queridos amigos. La resurrección, según San Juan, comenzamos aquí y ahora. El que acepta el mensaje de salvación ya está salvado. Porque aquí y ahora, sobre el trabajo de la verdadera liberación del hombre viviente. Y el que no hace ni vive las palabras del Señor, entonces ya está condenado a ella de San Juan. Bueno, vamos a ver esta gracia en este domingo. Ya mañana por ahí tiene el tiempo de Cuaresma. Entonces, ya de esa imagina que necesitamos mucha conversión para hacer un camino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 15 de febrero. Con el sexto domingo, ¿verdad? Con esta sexta semana, queridos amigos, de este tiempo ordinario. Yande ya practicas, ya muy ordenina de acuerdo a esa revelación durante el tiempo de la Navidad. Yande Yara Yande ya lleva la encarnación. Vaya hindú, queridos amigos, en este sexto domingo, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 17 al 37. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo después vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer escandalón deseándola, ya comete adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala, arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Queridos amigos, todo lo que se dice de más viene del maligno. O sea que, cuando digas sí, que sea sí. Y lo que es no, es no. Queridos amigos, hoy nos hace una síntesis, pero fenomenal. Ya es Hawái, ya lleva este día. Ya concluí esta primera parte del tiempo ordinario.
desde el primer momento en que nos hemos adentrado en el camino del Señor, con esa revelación que hemos recibido en el tiempo de la Navidad, de Yara lleva o muy de unas cuantas obligaciones, normas, reglas, pero ñande desapeajan ella. A ella de, bueno, upeala lleva pero coan, pendo pona que ella de. Yo primero luego no vine a abolir ninguna cosa de la ley. Añandego muchas veces ya es, no pea Antiguo Testamento, no pea y gatún de bañandego, ya posejáis. Ñande ya calculajáis, no, queridos amigos. El Señor dice, yo no he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Upeago peñe una yema hoy ayer para San Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, Marcos capítulo 1, versículo 15, justamente dice, el reino de Dios está cerca, ¿verdad? El reino de Dios está en medio de ustedes. Y justamente para que se pueda cumplir, conviértanse y crean verdaderamente, por lo tanto, en el evangelio. Si yo entonces allá pojanguá, todo lo que Dios había prometido, veñan de Yara prometió, de Coanga, y de Yara Jesucristo lo vive. Dios que se hace carne y que se hace presencia en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros, en de San Juan. Entonces hoy nos está recordando, yo no vine para abolir, sino yo ya aboliendo. Llego a justamente en Yemboa, que venían de Yara de Ñanderú, tu pamaranga turu vive a Yujina Ape, pero allá pojangua Shebo y Xereco bebe, Ape Guatajangua, secuela Cristi, el seguimiento de Jesucristo. Allá ya poño en 10. Vamos a hacer que el reino de Dios pueda comenzar, porque tiene que comenzar aquí. Por eso cuando nos dice el reino de Dios está cerca, da eiku, un ejemplo de idea en el estilo colectivo, han hecho una gente, está cerca, ya está cerca ahí la gente. No, está cerca quiere decir está aquí a tu lado. Na pepe oima oí, entonces ñande apetebe. La ñandelle ya puedan hacer yo que el güero vea y se irá, ella pues ya ese, ella prende ese güero, ha emoí, ella po. Bueno, por lo tanto, queridos amigos, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. Es decir, que enteroete ayareco comisión hina lleva la yecuaca, yambojasa janguaisa a las generaciones. Este es nuestro tiempo. Con añandenda ya pues no sé yo que fuera venían de yaro yerure añandé. Da ya podemos ver más nunca. Así que con angala ya piana, con angala ya cueana, con angala ya sacana entero de te ave pea la ñande yaro yerue ñande, a pea la rogueru ñande yara, haro moima oigato. Haro moñe punu peor lo gapu be peñan de membundi, peñan de tallirandi, peñan de raundi alleva. Es decir, con la familia. Queridos amigos, tenemos que comenzar a transmitir. Y dice el que no los haga será considerado el menor en el reino de los cielos. Porque el Señor nos pide y nos da una misión demasiado importante. Reino de Dios, hoy come en Aveñande y andemante ya potase yo que fuera. El que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de Dios. Y les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Queridos amigos, si no es superior a la de los escribas y fariseos. Upea se inace yo que fuera con angañandela ñeñe piana, con angañandela yeya poena lleva, y tiene que ser superior, dice, o si no, vivo marase y ayuda. La ayujanwa vende a buitebe, a la ayure y janwa lleva. La janwa veme la misma cosa, la oye ya poma después, entonces no tiene sentido. Tiene que ser superior, jamás es la superior. Quiere decir que tenemos que dar un paso más hacia adelante, queridos amigos. Si somos verdaderamente cristianos, todo lo que la palabra de Dios nos está pidiendo no tiene que quedar simplemente en hechos ritualísticos, en repeticiones, ¿verdad? Sino que, queridos hermanos, peñas en Duhagüeya y primera lectura, segunda lectura, llevan ella para Iñandé. Si tú quieres, Upeago dice, ya muy que aveñan de apitu, un veñan de ñe, aves añan de ya, hay potañe, te teñan de yara,
Abe meina wata hangwa chanen dia haya popona hangwa. Haya popona be hangwa abe. Porque eso quiere decir la justicia de ustedes, sino es superior a la de los escribas. Y la justicia de Dios, queridos amigos, quiere decir que es el Sedek, es decir, la misma esencia, la ontología de Dios. Después, queridos hermanos, no vamos a continuar ahora todo, ¿verdad? Pero el Señor nos da ejemplos bien concretos. Si ustedes han oído decir que antes se dijo no cometerás adulterio, pe superior ni de boda. Yo les digo ahora, el que mira solamente ya a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Ya superana, ya amombureveana, ya popona veana, lleva peñan de yaro de con los casos claros y concretos en nuestra relación de comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñate Yara, Ñe-TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal de Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñante Yara, Ñe-TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, y líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación
Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yara Dominical en este 15 de febrero, queridos amigos, de este año 2026. Yara, entonces, hoy el último domingo ya de orden, ya ordenara, de acuerdo a la revelación, en la práctica de nuestra vida, el orden en la vida práctica del misterio de salvación. Hoy con el misterio de la Navidad. Queridos amigos, y hoy al concluir con este sexto domingo del tiempo ordinario, la primera partecita del tiempo ordinario, con miércoles de ceniza, el 18, ayepa, apebe coñandeya, epeña de yarabe, tiempo refere, porque cotemeaña, tetebe, te metanoia, meta, tener meta en mi nus se dice cabecita. En mi pensamiento, en mi forma de pensar y de organizar mi vida. Puede ser la metanoia. Castellano veña de ella, metanoia, ya es conversión. Ñañe convertí. O sea, cambiar mentalidad. Puede ser la conversión. Puede ser la metanoia, griego. Y entonces, queridos hermanos, ña de ella yo breve tiempo, tiempo, Dios mío, porque allí esa cosa, pues, que estoy queriendo ordenar mi vida. Allí esa cosa, entonces, ña de ella la tenía un tiempo de reflexión, apenas tiempo de 40 días ñande yara lleva, ñande la juru vive lleva me eta ñande y ñande bueno. A me nb tiempo revere guapita reñamindo uponare chata ba esa barera jare ina pendere gobe. Andere chata hina de. Shañeta de ambos asatan de me catula sheñe lleva. Cada día la y catuno hoy la reflexionar y pona esta hoy lleva. Porque atocata todos los puntos de tu vida, todos los elementos de tu vida, reyesa pe hanguay ya lleva a peye, reesclarece hangualan de idea, eva la hipotan de viamba, ella vale ya pota, a tu resurrección. Resurrección será, entonces ña capo are mañare, echamos un buri, porque en deco anga, pene, apetu uyeres ella lleva. Qué lindo que es, queridos hermanos, esta pedagogía que nos ofrece la Iglesia desde la palabra de Dios. Historia de salvación. Ahora en este momento, entonces, que le llamamos el fragmento, ¿verdad? De las preguntas que ustedes mismos hacen, queridos amigos, y eso es lindo, ¿verdad? Muchas personas preguntaron justamente sobre la cuestión de la ley, ¿verdad? Eva ibe ley del Antiguo Testamento, ape ley del Nuevo Testamento. Este día justamente ñande yara ñande, si ustedes no superan, si ustedes su ley, es decir, si ustedes su forma de vivir no es superior a la de los escribas y fariseos, ñande yara. Entonces, por ahí te digo, hagan este fragmento, ñande yara responde, ya reflexiona a mí sobre este aspecto. Uno de los primeros elementos, queridos amigos, que el Señor nos propone para superar esta ley, es decir, porque ustedes tienen que superar de ahora yo les digo, de Antiguo Testamento, ¿cuál es una de las primeras cosas que nos pide superar, queridos amigos? Superar la ira y el odio.
Upea que es importante, ñande como señas en duda, ese le odio. O si no, estamos airados desde adentro. La ira, pues, es, queridos amigos, el daimón, ¿verdad? O la palabra ahí, palabra demonio, daimón. La ira, queridos amigos, es lo que sale de nuestro interior. Por eso Jesús dice en una parte del Evangelio, entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el pecado? Viene desde adentro, a pegar con la ira. Lo irascible. Entonces, queridos amigos, entonces deseo todo el mal y todo lo que sea para los demás. Entonces la ira y el odio es lo primero que nosotros tenemos que superar, así como nos pide el Señor. Entonces el Señor nos enseña que no solo no debemos matar, o lo que sea, sino que también debemos evitar incluso la ira y el odio hacia nuestros hermanos. Esto quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que procurar poner en práctica el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo quiere decir que haya actuado de acuerdo a lo que la comunidad me está pidiendo, mejorar y traer ese reino de Dios. Ahí se demuestra el amor al prójimo. Hay putimomila será pisacuera, ande ye sacuai con deroga bebo digo entonces está con más beba y putimotena pende sube lleva pende rube pende membube pende vecino entre familias, saber ayudarse, quererse, respetarse, hacer que el otro se sienta bien y se sienta verdaderamente en familia. Yo tengo alguna vez un mía de ye sacuai Kate cuya ya posea en otro lugar, ya pues la misión y la gente. Y por ahí, era misión adyentes. Entonces, mucho más allá, ¿verdad?, de nuestros límites. Pero lo primero tenemos que comenzar por casa. Entonces, la ira y el odio, queridos amigos, es lo primero que tenemos que superar. Segundo, tenemos que superar, según hoy el Señor sobre todo nos está pidiendo, es la lujuria y el adulterio. Este capítulo 5 de San Mateo, del 27 al 30, que no solo no debemos cometer el adulterio, sino que sobre todo tenemos que evitar la lujuria y el deseo impuro. Y que nosotros tenemos que ser dueños verdaderamente de nuestros impulsos. Nosotros tenemos que saber, entonces, canalizar toda nuestra fuerza. San Mateo justamente cuando propone, pero en los capítulos que nos hablan directamente de las tentaciones, el capítulo 4, antes de hablarnos aquí en el capítulo 5 del día de hoy, nos habló sobre las famosas 4 tentaciones. En tiempo de Cuaresma sobre las 4 tentaciones, ¿verdad? Pero estas tentaciones, queridos amigos, los obispos latinoamericanos en Puebla, 1969, oña reunía con el año de obispo ¿cuáles son las 3 tentaciones que sintetizan todo el pecado? A bebé ya en la lujuria, el adulterio, etc. Plata, poder y placer. Las 3P, las 3P. O con las 3P, plata, poder y placer. Acierto que vea. P, o a plata, o yo guasema la parlamento, yo guasema la diputado, senador, justicia, pantoía, o yo guasema, y entonces ahí le viene la segunda P, el poder, queridos amigos. Y entonces con el poder aseguramos y nos ponemos las barreras, porque ante las injusticias y los pecados cometidos a causa de la plata con la que compramos el poder y hacemos injusticias, de acuerdo a nuestras beneficencias, ¿verdad?, personal, después entonces, claro, ya que llegue se nos juzgue, ya que llegue se nos lleve a la cárcel o lo que sea, ya yo la justicia, ya yo voy a cuantoía. Y a cambiar cuanto ya ley y a por la ñandella y potá. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Los obispos latinoamericanos no, que así nomás entonces
se dejaron llevar también, ¿verdad?, por las cosas del mundo, sino que de una reflexión profunda. Superar la lujuria, superar el adulterio significa eso, queridos amigos. Significa verdaderamente superar la tercera P, el placer. Porque el placer quiere decir que yo busco simplemente y quiero solamente aquello que a mí me conviene. Entonces superar ella es curico, engañan de ella tiempo refere ya veñan de árabe, la yagua pues ya calculan, va eve baña de ella y me bañe. Va eva la de placer ya se caina. Va eva la de poder ya se caina, va eva la ya hipotaina, va eva la de ella y coya yugua pebe para hacer de acuerdo a lo que nosotros queremos y nuestros intereses. Para eso el poder. Hamba isha gua plata bañan de ella huere cojina, muy bauina. Hamba isha vaya y purú ahí lleva el don de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué importante que es este segundo elemento que hoy Dios nos invita a reflexionar. Caminos para poder superar todo aquello que es de la antigua ley. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, entonces son leyes del mundo, ¿verdad? Queremos mostrar nuestra fuerza, queremos mostrar nuestro poder, queremos mostrar que nosotros podemos. Nuestro orgullo, entonces, queridos amigos, en lugar de en la sencillez y en la humildad saber aprovechar de los bienes y los recursos que Dios nos ha dado y que nos pertenecen a todos y hacer que venga ya y esté instaurado el reino de los cielos. Entonces, ve famoso, apicutu, y en lugar de construir, hoy está desmoronando una cultura que tiene que ser esa cultura del reino de Dios. Queridos amigos, tenemos que superar el divorcio. El superar el divorcio enseña, queridos amigos, verdaderamente que superar la ley judía es, queridos amigos, mirar con buenos ojos, queridos amigos, todos los dones que Dios nos ha regalado. Superar, ir mucho más allá entonces de la simple ley humana, queridos amigos. Porque la ley humana ciertamente que muchas veces mira una justicia, pero ¿saben cómo suele ser la ley humana, queridos amigos? Una justicia que podemos llamarla, entre comillas, una justicia vengativa, en realidad es vengativa. Pues ya digo muchas veces, no saben ya de la carina. No, pero yo ya por la iba a pea picha hoy, pea nambre, pea que amor, entonces para ella es, ay, vos sufrí ya de esto, todo, toñandúa, y pe coebe, y toñandúa, todo y chamba, eva la oye, pues. Esa es una justicia vengativa. Queridos amigos, el libro de Samuel, sobre todo el capítulo 13, ahí nos habla muy bien una de las situaciones por las que pasó también David, y luego el capítulo 14 también, ¿verdad?, que continúa esa historia de David, que él no fue capaz de tomar y de hacer una justicia con misericordia, porque le fue difícil le era difícil superar esto que el Señor nos está enseñando y nos está diciendo. Toda justicia tiene que ser con misericordia. El superar no es justicia vengativa, sino que justicia para que ese hermano se pueda reestructurar, se pueda entonces reformar de nuevo esa conciencia, queridos amigos. Pero ahí tenemos que tener mucha misericordia. Porque si no, por injusticia, porque lo único que hacemos es poner más y más y más, como se suele decir, tienes sangre en el ojo, dice entonces, queridos hermanos, que no hemos superado lo verdadero, ¿verdad?, lo que tiene que ayudarnos a crecer. También el Señor nos pide que tenemos que superar el juramento. Están en la jura para ella. Entonces juran de palabra e incluso juran por Dios y dicen hay que jurar por Dios.
No hay que jurar por el cielo, no hay que jurar por el altar, no hay que jurar por la tierra, apeya. Como gendaña de ella de Yara, pero solamente para darnos a entender, porque el juramento, te lo juro, upeaco dice Ina, yo me considero un pequeño Dios, la sheja ea, vea bellena, a jurande. Entonces, eso quiere decir, queridos amigos, que nosotros nos estamos volviendo, entre comillas, pequeños dioses. Ñañe considera como dioses, no, queridos amigos, ñañe nadie vea. Por eso todo juramento, ni por el cielo donde habita Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, etcétera, etcétera. Nada ahí, entonces, queridos hermanos, el camino. No hace falta jurar, sino que sobre todo testimoniar. Testimoniar dice ella acá, ella po, hasta incluso en el silencio. En el silencio se va mostrando y se va viendo, queridos amigos, lo bueno y lo lindo que el Señor nos ha regalado y que nosotros podemos poner para los demás. Y por último, queridos hermanos, tenemos que superar también toda venganza. Y eso nos dice el Señor en el día de hoy, ¿verdad? No podemos devolver el mal por mal. Vea la venganza en. A la de ella era una justicia vengativa, no. La justicia, queridos amigos, nunca será vengativa, porque la justicia es aquella que tiene que volver a restaurar el orden, la paz, la serenidad. En todo caso, onguajeana, peña de apetucu allá de yara, allá puaira. Y por eso que toda confesión, con los 5 elementos importantes, examen de conciencia, dolor de los pecados, es decir, confesión de los pecados ante la comunidad, es decir, el sacerdote representa a la comunidad que reconoce y dice, coña arrepentiaña de teja uveña de yara no te pediré perdón. Y después viene, queridos amigos, enmendar, anda bebé. Enmendar quiere decir llevo y entonces allí esa y digo, eso que hice mal ahora lo voy a devolver porque he sido reformado por la gracia de Dios y eso devolveré 4 veces más a saqueo. Y el quinto es hacer y cumplir esa penitencia, queridos hermanos, es decir, mostrarnos renovados y mostrarnos verdaderamente convertidos. Queridos amigos, nos estamos despidiendo por el día de hoy, 6ª semana de este tiempo ordinario. Ahora vamos a hacer un corte, ¿verdad?, en este caminar y le dijimos tiempo refre necesito para convertirme verdaderamente. Añan de yara con miércoles y miércoles de ceniza, o me añan de 40 días, ya guapujaguá ya calculaña mañana ya es Señor. Ahora quiero caminar verdaderamente contigo, porque quiero convertirme verdaderamente a tu palabra. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.